Hola amigos, hola amigas, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la mesa redonda. Hoy vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Vilches, quien es médico, poeta y uno de los más destacados promotores sobre el tema de la democracia. Bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Mucho gusto estar aquí. Ok, nuestro tema de hoy, la patria a 198 años de independencia. El gran juicio que la historia nos hace alrededor del tema de la democracia es un elemento que estamos en déficit, totalmente en déficit a lo largo de estos años de historia. ¿Cómo podemos, qué lecciones podemos sacar de la historia para ponerlo sobre la práctica en estos momentos que tenemos una verdadera oportunidad de poder cimentar la democracia en Nicaragua? Bueno, si vemos la historia de Nicaragua, que todo el mundo la conoce, o de manera directa o indirecta, la lección más importante que podemos sacar, ¿verdad?, es que no hemos aprendido. Entonces, Tanto así, Juan Carlos. exactamente, porque si hubiésemos aprendido, no estuviéramos repitiendo cada cierto periodo una situación de inestabilidad, una situación de incertidumbre, una situación de crisis, ¿verdad?, periódica, repetitiva, que impide que en una sociedad como la de Nicaragua se asienten las condiciones para un crecimiento económico sostenible y para un desarrollo humano que siempre vaya hacia adelante. Entonces, no hemos aprendido ninguna lección. Ojalá que esta crisis de todos los lados en conflicto aprendamos esa lección y cambiemos el rumbo y aprendamos a entendernos, aprendamos a conocer que en toda sociedad hay contradicciones, ¿verdad?, pero que esas contradicciones tienen que resolverse mediante procesos democráticos y tienen que resolverse mediante el consenso, y que no se puede seguir en un país como Nicaragua ni en ningún otro, y mucho menos si es nuestra patria, ¿verdad? No podemos seguir con esta falta de aprendizaje sobre las lecciones de esa historia que vos acabas de mencionar. Por ejemplo, rescatemos el tema de la guerra nacional, de la llamada guerra nacional. Hay un proceso de concertación, de unidad entre dos fuerzas que estaban con profundas diferencias alrededor del tema de las elecciones también en aquel contexto, y que una de esas fuerzas, ¿verdad?, se vio en la imperiosa necesidad, entre comillas, de importar tropas, pagarlas, mercenarios, ¿verdad? Y entonces tuvimos o registramos en la historia un presidente norteamericano que fue presidente en Nicaragua. ¿Qué lecciones podemos aprender de eso? Que no hemos aprendido ninguna No, no, lección. no, a usted. En términos de conclusión, la historia en su terquedad nos dice no hemos aprendido nada de eso, pero ¿qué lecciones nos deja la historia? Las lecciones que nos deja la historia es que solamente la democracia, solamente el consenso, solamente la solución de las contradicciones que existen en una sociedad por la vía pacífica, por la vía del entendimiento mutuo, por la vía del respeto a la ley, por la vía del Estado de Derecho, por la vía de las instituciones democráticas, ¿verdad?, es la que puede evitar que esa historia se siga repitiendo y que realmente Nicaragua le abra la puerta y la deje abierta de manera permanente para que entren nuevos vientos, los vientos del siglo XXI, que aquí no pueden entrar, ¿ya?, pero que en otros países y en otras latitudes esos vientos de desarrollo, esos vientos de prosperidad económica, de sostenibilidad y de certidumbre política, ¿verdad?, ya entraron. No es cierto, ¿será que nosotros interpretamos los hechos históricos cada quien a su manera? Te digo eso porque si uno escucha las intervenciones, por ejemplo, del comandante Ortega en la plaza y siempre recurre él a la historia contándola o interpretándola a su manera, te dice que aquí hubo una intervención militar de parte de esclavistas del sur de los Estados Unidos y que William Walker en efecto llegó a ser presidente de Nicaragua con una filosofía marcadamente esclavista, ¿verdad? Implantó inclusive el idioma inglés
y él dice, bueno, aquí están los mismos, dice, y nos señala a todos, pues, aquí están los mismos, ¿verdad?, responsables que están tratando de propiciar nuevamente la intervención militar norteamericana para que volvamos a tener, tal vez ya no un presidente yanqui, pero ahí están pues los hijos de los yanquis. Bueno, en una sociedad... Ahora, te lo estoy planteando en esa parcela donde él hace uso, perdón, en ese fragmento de la historia, pero también otro como vos decís que no hemos aprendido de nada y que entonces hay una contradicción en todo Bueno, esto. en una sociedad donde las contradicciones solamente se solucionan por la vía de los enfrentamientos militares, por la vía de pedir las intervenciones de extranjeros que vengan a ayudar, porque las fuerzas políticas y los diferentes intereses que están dentro del país no se ponen de acuerdo para garantizar que eso no ocurra, es decir, mientras no existan estados de derecho, respeto a las leyes, instituciones democráticas que garanticen, ¿verdad?, que el entendimiento entre todos los nicaragüenses sea un entendimiento pacífico, entonces va a seguir existiendo ese tipo de comportamiento de un lado y de otro. Es decir, William Walker, eso es ciertísimo, ¿verdad? No cabe duda que fue presidente de Nicaragua y que fue llamado por fuerzas nicaragüenses. ¿Pero por qué fue llamado por fuerzas nicaragüenses? Estamos hablando de hace 198 años, dijimos, ¿verdad? No, perdón, de 150 años más o menos. Es decir, ¿por qué? Porque no hubieron en el país las condiciones para que las fuerzas políticas se entendieran sin necesidad. Pero de esa misma manera, si nosotros vemos en la década de los 80, también hubieron fuerzas externas que vinieron, digamos, y se introdujeron a dirigir, coordinar un montón de elementos que nos correspondía hacerlo. ¿Quién te referís? A los nicaragüenses, me refiero a los cubanos, me refiero a la Unión Soviética. Es decir, mientras una sociedad no se articule y se estructure bajo el imperio de la ley, con instituciones democráticas y con un Estado de Derecho que haga que esa sociedad crezca, se fortalezca y haya un entendimiento por la vía pacífica, obviamente cualquier fuerza y cualquier interés foráneo de cualquier tipo va a tener más posibilidades de interferir. Eso es como el pez grande se come al chico, pero si el pez chico se desarrolla habilidades para que el pez grande no se lo coma, entonces obviamente va a ser más fácil superar, digamos, el problema. En el mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, siempre hay un pez chico y un pez grande. Hay en este momento y ha habido a lo largo de la historia. Siempre un país tiene cerca, ¿verdad?, un país más poderoso que quiere interferir, e incluso en la época moderna ya no solamente país cercano, también países lejanos que quieren interferir y que quieren, digamos, maniobrar y manipular conforme a sus intereses. Pero mientras la sociedad nicaragüense no se consolide como una sociedad democrática, con una estructura, con intereses comunes, con una identidad por encima de los intereses partidarios, con una identidad por encima de los intereses de grupo, obviamente, es decir, vamos a estar debilitados ante cualquier amenaza externa, venga de donde venga. Entonces, por eso es tan importante la cohesión de la sociedad y la convivencia a través de reglas, pero a través de reglas democráticas. Esas contradicciones en Nicaragua deben de solucionarse por la vía de las reglas, por la vía de la ley y por la vía del consenso. Obviamente, muchos de los aspectos de la crisis que vive Nicaragua no se hubieran dado si no hubiera habido exclusión de una parte de la sociedad al margen de la ley, ¿ya?, al margen de los derechos de esa parte excluida de la sociedad. Y mientras esa mentalidad no cambie y esa cultura política no cambie, estamos condenados a repetir la historia. Por lo tanto, no habremos aprendido absolutamente nada, ¿verdad? Y la historia de Nicaragua continuará siendo la misma. Entonces, mientras no cambie esa situación, la patria prácticamente será una patria desgarrada,
una patria en incertidumbre constante, una patria de exilio, una patria de exclusión, ¿verdad? Una patria de dolor y una patria de inestabilidad que impedirá de manera repetitiva que aquí se consolide una estructura económica sostenible, una estructura, un andamiaje político sostenible, estable, ¿verdad? Y duradero en el tiempo. Es muy sencillo. Si nosotros vemos lo que está pasando en Nicaragua desde hace varios años, ¿verdad? Porque no empezó el 18 de abril, sobre la inestabilidad política se ha montado una crisis económica. Es decir, el desarrollo económico, la sostenibilidad económica, ¿verdad? Necesita estabilidad política, eso es obvio, eso es una verdad de perogrullo, eso se ve en todas partes, no se necesita ser especialista para darse cuenta que si no hay estabilidad política no puede haber desarrollo económico. Entonces, pero las fuerzas políticas no han entendido eso en Nicaragua, ni la población en Nicaragua ha entendido, ¿verdad?, que esa estabilidad es la única garantía que tenemos para que el país progrese y el país avance. Y esa garantía solamente la da una sociedad democrática, al igual que hemos visto en los países que hoy son desarrollados. ¿Por qué es tan reiterativa esta crisis permanente que nosotros tenemos precisamente entre lo que vos decís, el estado ordenado de cosas, ¿verdad?, donde alguien viole el pacto social e inmediatamente empieza una revuelta, ¿verdad? Pero eso es cíclico, es decir, eso también lo han vivido otros países en el mundo y lo han superado. ¿Qué tenemos los nicaragüenses que no logramos superar esas condiciones? Bueno, ahí tenemos Costa Rica. Costa Rica, bajo la misma independencia, el mismo paraguas de la independencia de Centroamérica, se independizó, tuvo un periodo tumultuoso, un periodo de inestabilidad política, ¿verdad? Pero en 1948 las fuerzas... ¿Pero qué motivaron el 1948 en la República de Costa Rica que no lo ha motivado acá en Nicaragua? Bueno, la cultura política, que tiene que ver con diferentes factores. ¿Qué entiendo yo por cultura política? Las costumbres, los sentimientos, los hábitos, la manera de pensar, la perspectiva del mundo es la que determina, ¿verdad? Es decir, que esa sociedad tenga visión y avance. Y esa cultura política, esos hábitos, esas costumbres que tenemos los nicaragüenses, que llamamos identidad, ¿verdad?, y que llamamos cultura, y que llamamos de alguna manera patria, ¿verdad?, han sido más o menos iguales en toda Centroamérica. Pero esa cultura política, esas costumbres, esos hábitos, tienen su lado positivo y su lado negativo. Y todo ello viene de la colonia, de la fusión de la cultura de los invasores, ¿verdad?, y de la cultura de los invadidos, de los locales. Y entonces, ¿cuál es el lado positivo? Bueno, ahí los nicaragüenses somos hospitalarios, somos extrovertidos en términos generales, tenemos una serie de virtudes, pero también tenemos una serie de defectos que no han sido eliminados de nuestra conducta y que son precisamente esos defectos los que impiden que se instaure en Nicaragua una cultura democrática y que se instaure una cultura de consenso que solucione las contradicciones de una sociedad por la vía pacífica. ¿Cuáles son? La voracidad, el caudillismo, la visión huehuense de la vida. Es más, incluso se ha promocionado culturalmente, no solamente en esta administración, sino en toda, no la parte artística y literaria del huehuense, sino la parte, digamos, de la realidad, que significa ser huehuense, ser hipócrita, ser servil, ser adulador. Todas esas son características de la sociedad nicaragüense heredadas de la colonia que no han cambiado. La capacidad de ser arribista, la capacidad de depredar. Cuando me estás hablando, Juan Carlos, estoy imaginándome
el libro de Mario Puzo, El Padrino. Bueno. ¿No tenés un compendio de huehuense también en el señor Don Vito Corleone? Y no es nicaragüense. Bueno, precisamente, pero es que, vamos a ver, ¿qué es llega la democracia, llegan las reglas del juego, ¿verdad? Establecidas, llegan los acuerdos, y eso empieza a desaparecer gradualmente o a disminuir, que es lo que ha ocurrido en Costa Rica y es lo que ha ocurrido en todas las sociedades que hoy son democráticas y prósperas, ¿ya? Pero en Nicaragua, por diferentes razones, ese mundo mafioso que vos acabas de mencionar del Padrino no ha logrado ser dominado, no ha logrado ser controlado por medio de la ley, ¿ya? Por medio del Estado de Derecho, por medio de las instituciones democráticas, ¿ya? Y mientras eso no cambie, vamos a seguir repitiendo la historia, o por lo menos mientras no encontremos los nicaragüenses el norte, que es hacia ahí donde tiene que dirigirse, vamos a seguir repitiendo la historia. Te decía que estos procesos cíclicos que nosotros nos encontramos entre un Estado, unas condiciones de dictadura, un proceso de acumulación en la resistencia y de hasta aquí nomás, pues, ¿verdad? Empezar una revuelta, una guerra, una revolución. Eso lo vimos en el 79, eso está sumamente reciente. Anteriormente se dieron muchos elementos similares en la historia de Nicaragua, pero estamos ocupándonos de los más recientes. Ahí vos viste, pues se perdió el consenso, Somoza gobernaba para su clan, la gente no estaba de acuerdo con eso y empezamos un proceso de cambio para construir una patria mejor. El tiro nos salió por la culata 40 años después, estamos en una situación sumamente peor que la que te estoy describiendo en el 79, con una diferencia. Allá hubo más muertos de los que se han puesto acá en este momento. Ok, si ese es el panorama, ¿cuáles serían, a tu juicio, atendiendo esta cultura política, los elementos más urgentes que podemos subrayar para que la gente empiece un proceso de cambio? Y me refiero a un proceso de cambio a los jóvenes que han encabezado esta autoconvocatoria nacional, a los actores políticos que están todavía proponiendo el COSEP 15 puntos, la Unidad Nacional 20 puntos, y posiblemente lo haga la Alianza, y por otro lado tenés el grupo de don Daniel Ortega. ¿Cómo sentamos esas bases en este momento? Bueno, digamos, los cambios de cultura política no se dan de un día para otro. Lo entendemos perfectamente. Se dan a través del tiempo, sí, siempre y cuando las administraciones políticas y gubernamentales que llevan los rumbos y los destinos del país hacia el futuro, digamos, trabajen en esa dirección. Esa cultura política nos impregna a todos, impregna a todas las fuerzas políticas de izquierda, de derecha, de centro, o como se quieran llamar, ¿ya? Es decir, esa cultura política está dentro de nosotros, es nuestra identidad. Es decir, esos elementos, tanto los elementos positivos como los elementos negativos. Está claro. Entonces, digamos, la autocrítica, ¿verdad? Viendo las lecciones de la historia, en Nicaragua es prácticamente, o sea, no imposible, pero no se ha dado de manera general, ¿ya? Ningún político, ninguna fuerza política, ningún sector de la sociedad, ¿ya?, ha podido reestructurarse desde adentro y cambiar esa cultura política que lleva. Entonces, obviamente, es decir, ese cambio solo puede ser gradual. Y para que sea gradual, se necesita que haya una voluntad política de las diferentes fuerzas políticas, que se den cuenta de una vez por todas, ¿verdad?, que el país, su futuro es la desintegración, es la inviabilidad total, mientras no haya, ¿verdad?, un reconocimiento de un hecho real, ¿verdad?, que son esos 198 años de inestabilidad política y de falta de rumbo hacia un objetivo que es la construcción de una sociedad diferente, de una sociedad democrática, de una sociedad próspera, como han hecho otros países. Entonces, yo me imagino
que todos los sectores políticos están interesados en que eso no ocurra. Sin embargo, no he visto yo en mi vida ninguna fuerza política que haya entendido que ese es el camino, y por lo tanto significa que ninguna fuerza política ha hecho la autocrítica necesaria y la revisión necesaria y la comprensión necesaria de todos estos procesos, ¿verdad? Y los ha puesto en práctica a la hora de establecer condiciones para solucionar las contradicciones de manera civilizada, de manera moderna, ¿verdad? ¿Estamos condenados al fracaso entonces? Es decir, yo no... Estamos condenados a repetir ese ciclo porque nuestra cultura política nos sella. No soy Sajurín, ¿ya? Yo no puedo adivinar qué puede pasar. Lo que sí, en cuanto a los jóvenes, si esos jóvenes no entienden, comprenden, ¿verdad? Y poco a poco no se van desprendiendo de muchos elementos, de la parte negativa de nuestra cultura política, que es prácticamente, esa es la losa. No es nuestra cultura política en general, acabamos de decir que tiene un lado positivo y un lado negativo, pero ese lado negativo es aplastante, ¿ya? Es abrumador, ese es nuestro lastre, esa es nuestra losa que impide que nosotros salgamos. Y ahí hay un montón de elementos, pues, o sea, incluso hay muchos escritores, pensadores, intelectuales que han abonado y aportado sobre ese tema. El famoso pragmatismo resignado, ¿verdad? Ahí ese es un concepto muy importante que hay que valorar, y los jóvenes tienen que conocerlo, en qué consiste, por qué y para qué. No quedarse solamente con lo que dice el libro, pues, que es un importantísimo análisis histórico y estadístico De Pérez Baltodano. de Pérez Baltodano, sino ir más allá y averiguar cuáles son las causas y las razones de ese pragmatismo resignado, que es uno de los elementos más aplastantes y más negativos de nuestra cultura política. Y eso tiene que ver con la perspectiva del mundo, de la vida, nuestra manera de pensar, que arrastramos desde la colonia. Eso significa que en 400, 500 años desde la invasión de los españoles, prácticamente hemos cambiado muy poco, y otros países se han cambiado. Ellos introdujeron mecanismos para entenderse, introdujeron la ley como principio de convivencia fundamental, respeto a la ley, no la ley, sino respeto a la ley y respeto al espíritu de la ley como mecanismo fundamental de convivencia ciudadana, y alrededor de eso se estructuró el Estado de Derecho y se estructuraron las instituciones democráticas. Y miremos la diferencia entre nosotros y Costa Rica. Costa Rica es un país viable, nosotros no somos un país viable. Costa Rica no tiene ninguna dictadura, no tiene inestabilidad política desde 1948, o sea, ya prácticamente casi 70 años. Y nosotros constantemente, igual que Honduras, igual que El Salvador, igual que Guatemala, no hemos entendido, ¿verdad?, que la ruta, el norte, el camino es hacia un Estado de Derecho real, efectivo y eficiente, que nos garantice la viabilidad de nuestros países y la viabilidad de nuestra patria. Si no, estamos condenados a seguir exportando seres humanos como instrumento de sobrevivencia para que nos envíen dinero del exterior, exportando dolor, exportando exilios de diferentes tipos, etcétera, etcétera. ¿De qué depende entonces este punto de inflexión, Juan Carlos? Déjame leer algunos aportes que están dando los seguidores que están conectados. Dice, por ejemplo, una señora Argentina López: eso es muy cierto, las culturas son culpables de tanta ignorancia. Después dice, culturas de abuso de poder, eso viene desde tus padres, los padres ponen una dictadura con sus hijos, entonces esto es una cadena, el problema es que todo se politiza. Eso está muy activa doña Argentina López, y están condenados. Ahora, dice ella, se necesita dejar que los jóvenes dirijan el país, no los viejos. Esto me recuerda a la etapa de 1979, donde 9 jovencitos se tomaron el poder, y vean las consecuencias que tuvimos, ¿cierto? Y no pasaron de ahí, se quedaron estancados. Eso lo dice en la medida en que vos vas haciendo tus comentarios. Pero yo estoy interesado en utilizar la historia, en efecto, como alguien dijo, como un retrovisor para que nos apuntale hacia el camino presente y futuro que tenemos que recorrer. El punto es que, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo hacemos
esta inflexión en este momento histórico. ¿Cómo podemos arrollar a una fuerza que se niega a morir, pero que está condenada a la muerte, que es el ormusismo, el Ortega Murillo somocismo, aglutinados en esa corriente, y que los jóvenes ahora, ¿verdad?, suscitan lo que se suscitó en la sociedad nicaragüense en 1979, que sean los jóvenes. Y aquí, apartando mucho la experiencia de los viejos, no sé cómo vamos a resolver esto. Yo ando buscando una clave que podamos trasladar y que sea nuestra piedra angular para empezar a decirnos, bueno, ¿cómo nos entendemos? Y todo en términos teóricos, todo lo que planteas es correcto, pero ¿por qué no ha funcionado? No funcionó en el 79, te lo estoy diciendo con toda franqueza. No funcionó en la Revolución Liberal, hubo un proceso de restauración conservadora brutal. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Vamos a seguir repitiendo el ciclo? ¿Estamos condenados siempre a esto? Vamos a ver, la historia se repite, pero no se repite exactamente igual. Correcto. Y los tiempos cambian. Obviamente lo que ocurre ahora, ¿verdad?, es parecido, ¿verdad?, bastante parecido, porque tiene el mismo soporte histórico, ¿verdad?, y cultural, pero no es igual a lo que ocurrió con Zelaya, con Somoza y durante los gobiernos anteriores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Los tiempos cambian. Los jóvenes tienen todo el derecho, digamos, a exigir un cambio, pero para que exigir ese cambio, tienen ellos que cambiar ellos mismos. Y me parece que ahora en estas circunstancias hay mejores condiciones para los jóvenes que no existían antes, en las décadas pasadas, pues. Es decir, toda la tecnología puede servir para algo positivo o para algo negativo. Puede servir a los jóvenes para aprender, ¿ya?, o para destruirse, o para impedir que avance el conocimiento. Entonces, dentro de los grupos que se resisten a que el país avance, dentro de los grupos que tienen una visión congelada del mundo, de la realidad, incluso entre esos grupos que están anclados en la parte negativa de la colonia, con todos esos lastres y con toda esa mentalidad, ahí también hay jóvenes. Y a través de la tecnología, de que el mundo ahora es más abierto, de que la información, obviamente, estos jóvenes son mejor preparados que sus antepasados, o sea, tienen más información por lo menos, ¿ya? Hay más comunicación en el mundo, hay una interdependencia y una interconexión de la información, de las noticias y de lo que pasa en el mundo, y igual que todos los nicaragüenses, pues somos inteligentes, y estos jóvenes van poco a poco a ir avanzando hacia ese proceso. No esperemos que el cambio se dé ni de manera abrupta, ni de manera violenta, aunque ya pues esta violencia que acaba de ocurrir pues es una prueba de que hemos avanzado muy poco. Pero va a haber una acumulación de información, de conocimiento, y eso va a conducir a un cambio en los sentimientos, en los hábitos, en la perspectiva del mundo, que va a impedir que esa vieja concepción y primitiva y cavernaria concepción de ejercer el poder en Nicaragua, ¿verdad?, vaya desapareciendo. Esos hábitos, ¿verdad?, y ese pragmatismo resignado va gradualmente a ir dejando de ser resignado para convertirse en una actitud y en una iniciativa que irrumpa en la sociedad desde otra perspectiva, desde una perspectiva más dinámica, más constructiva, más eficiente, y cambie Nicaragua a largo plazo. Que las fuerzas políticas de hoy logren, digamos, asumir ese reto, eso está por verse, pues. Yo no puedo decir que si lo van a asumir, yo quisiera que lo asumieran. Y cuando digo las fuerzas políticas me refiero a todas las fuerzas políticas. Y sobre todo, ¿verdad?, muy importante es que esa capacidad autocrítica, que solamente se da cuando tenés una concepción de la tolerancia, cuando tenés una concepción una perspectiva del mundo, una concepción acerca de la verdad, logre prender en todos los grupos políticos, ¿verdad?, y logremos
solucionar nuestras contradicciones internas sin tener que recurrir a intervenciones, sin tener que recurrir a las armas, sin tener que recurrir a las ofensas, al dolor, al exilio, ¿verdad? Y repetir la historia. Obviamente, dentro de ese panorama hay diferentes niveles de responsabilidades y jerarquía. Y ojalá que las nuevas fuerzas emergentes, ¿verdad?, entiendan esto y puedan, digamos, interiorizar todos esos cambios en sus personas a la hora de negociar, a la hora de hacer concesiones, porque todo diálogo y toda negociación son concesiones mutuas en aras de dar un paso hacia adelante y por lo menos salir del hoyo, ¿verdad? Pero es un hoyo negro, feo, terrible, doloroso, es decir, destructivo, que está prácticamente consumiendo a la sociedad nicaragüense. Bueno, hay esperanzas todavía entonces. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero no hablemos de esperanza, hablemos de hechos. Los jóvenes, como vos bien dijiste, siempre han sido los que se rebelan, pero se rebelan, ¿verdad?, porque con sus ilusiones, su necesidad de cambio, porque tienen una capacidad especial para percibir las injusticias, ¿verdad? Pero si esos jóvenes, no ellos mismos en su desarrollo, una vez que llegan al poder, una vez que llegan a posiciones donde pueden decidir los rumbos de la sociedad, no han cambiado, se repite la historia, ¿ya? Y cuando me refiero a los jóvenes, me refiero a jóvenes de todas las edades. Y lo importante para conducir y ordenar una sociedad no es si sos joven o si sos viejo, ¿ya? Incluso hay jóvenes que tienen el mismo esquema del año 1542 y hay viejos que tienen esquemas mucho más modernos. Entonces no es un problema de edad, es un problema de cuál es el chip que tenés en tu cerebro, cuál es el chip de tu comportamiento, si tenés valores o no tenés valores. Puede haber un joven muy virtuoso, pero también puede haber un joven que... Muy mañoso. Exactamente, ¿ya? Y puede haber un viejo, y la historia nos dice que lo que ha prevalecido en Nicaragua son esos antivalores anclados en la cultura política primitiva, retrógrada, de la época colonial, que en Nicaragua está presente en todos y cada uno de nosotros. Tu saludo a la familia nicaragüense en las fiestas patrias o matrias, como algunos ya le empiezan a decir. Bueno, la patria es nuestra cultura, es nuestra manera de ser, independientemente del territorio, ¿verdad? Independientemente de los ríos, de los lagos, de los volcanes, de los océanos, ¿verdad? La patria es lo que nosotros hemos hecho de ella. Y la patria obviamente está en la infancia, pero esa patria tiene su lado positivo y su lado negativo. Esa patria es buena, ¿verdad?, porque en ella nos regocijamos como con una madre, pero también tiene un lado negativo, en la que huimos de ella como una madrastra. Entonces no permitamos que nuestra patria se convierta en una ogra que nos expulsa, que nos exilia, que nos causa dolor, ¿verdad?, que nos causa sufrimiento, porque entonces la patria no tiene ningún sentido y perdería su razón intrínseca, ¿verdad?, de amamantarnos como una madre que nos cobije a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vos por invitarme. Gracias por tus palabras. Amigos, les recuerdo que apóyennos con la suscripción al canal YouTube de la Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca. Ahí estamos pendientes. Hemos venido creciendo, pero necesitamos su solidaridad en ese caso. Gracias a Radio Darío, que transmite desde León para todo el occidente del país, León, Chinandega, todas sus comunidades, a través de la 89.3 FM, Radio Darío. Muchas gracias a la audiencia de Radio Darío, que transmite para todo el occidente del país. También a Notimat, Noticias de Matagalpa TV. Muchas gracias ahí a su director y a su personal, que también nos están reproduciendo este programa en horario diferido. Muchas gracias también a los amigos que se han conectado, a Argentina López, a Francisco Delgadillo, a Arein Seyer,
¿verdad? Están haciendo preguntas. Tenemos sorpresas para ustedes. Muchas gracias para cada uno de ustedes, estimados amigos. Suscríbanse al canal de YouTube y al boletín de noticias www.lamesaredonda.net. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa de La Mesa Redonda.